conceptos básicos sobre desarrollo cognitivo y neurodidáctica. El tema 1, los fundamentos de la educación inclusiva en el siglo XXI. La necesidad de superar la imposición del modelo epistémico tradicional de educación especial. La educación inclusiva no es educación especial, es una lucha contra el fracaso y la exclusión. Son identidades contrarias que buscan ser comprendidas y legitimadas en el espacio escolar como crítica a los aportes de la psicología tradicional. ¿Por qué y para qué una educación inclusiva? Para construir la inclusión debemos concebir y conceptualizar la inclusión como proyecto político, construirlo sobre la base de la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión, hacer evidentes los obstáculos en las formaciones neoliberales de la educación. Antecedentes para una teoría de la educación inclusiva. La educación inclusiva requiere buscar formas de entender la exclusión, a partir de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes de la cultura dominante de la escuela ordinaria. La inclusión es una empresa más creativa y radical, es una táctica, aspiración, una declaración de valor. La educación inclusiva es un proyecto de lucha política, mientras que la integración genere tensiones políticas, no modifica la cultura dominante. Ideas clave de la imposición del modelo clásico versus educación especial: el enfoque democrático, la injusticia y exclusión, reduccionismo constante. Los fundamentos de la educación inclusiva en el siglo XXI son ético-filosófico, político, antropológico, psicológico, epistemológico y pedagógico. La neuroeducación. Están las neurociencias, la pedagogía, la psicología. Por ejemplo, en neurociencias, la estructura y funcionalidad del cerebro. En psicología, la conducta y procesos mentales. Pedagogía, el aprendizaje. ¿Desde dónde comenzar esta reflexión? El valor de la heterogeneidad. Un cambio en la manera de concebir los sistemas educativos, las prácticas de enseñanza y lo más relevante, la naturaleza humana del estudiante. El único componente que no ha cambiado a través de la historia de la educación es el ser humano. Una educación inclusiva más oportuna que atienda a todos, empezando por comprender cómo se manifiesta la heterogeneidad y la diversidad cognitiva de cada ser humano. El aporte de la neurodidáctica en la diversificación de la enseñanza. Todos somos un cerebro. A nuestras aulas llegan cerebros que educar y potenciar. Comprender la importancia del lóbulo frontal y su conexión con el cerebro ejecutivo, cognitivo y emocional. Ideas principales, ¿no? Los niños trabajan en la escuela en 2 dimensiones y el mundo que habitamos es tridimensional. No se incluye el movimiento en lo cultural y en lo cognitivo. Cuando soy creativo hago mío lo que he aprendido, siendo la clave comprender. La neuropedagogía. La neuropedagogía propone mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la detección de distintos estilos de aprendizaje y de enseñanza, talentos y capacidades para lograr una comunicación eficaz entre docente y alumno. El neuroaprendizaje. Estudia el cerebro como órgano de aprendizaje con el fin de contribuir a que cada educando pueda desarrollar sus potencialidades cognitivo, intelectual y emocional al máximo. Es necesario definir a la neuropedagogía para ver los modelos format y la enseñanza para la comprensión. La neuropedagogía, ciencia que estudia la educación, el cerebro humano, puede ser transformado por la práctica pedagógica, afectando como un órgano social, ¿no? Entendido como un órgano social. Propone mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje, detectando estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza, talentos y capacidades, maximizando el potencial de las competencias, como
cognitivas, intelectuales y emocionales. Los factores que afectan la neuropedagogía vienen a ser allí la plasticidad y la neurogénesis cerebral, las neuronas espejo, las emociones y el aprendizaje, la dislexia y los trastornos del aprendizaje, la influencia tanto por la genética como por la experiencia. El factor de la plasticidad y la neurogénesis cerebral, ¿no? Debemos entender que nuestro cerebro es móvil, es plástico, adaptable, crea nuevas neuronas y conexiones neuronales. Las neuronas espejo son un grupo de células cerebrales, se activan en una acción, ¿no? Observamos a otras personas cuando expresamos emociones, son la base para la empatía, son base para también la capacidad de hablar. Las emociones y el aprendizaje están vinculados a los procesos cognitivos. Manejar las emociones contribuyen al proceso de aprendizaje también, enseñar a controlar los sentimientos, enseñar a controlar su comportamiento, controlar sus emociones. La dislexia y los trastornos del aprendizaje, tenemos aquí, ¿no? Proporcionarles herramientas, aplicar un enfoque personal y la superación de dificultades. En cuanto a la influencia, tanto por la genética como por la experiencia, tenemos aquí la genética es clave, no es fundamental. Las experiencias también lo es. La genética, habilidades y destrezas, las experiencias también las determinará. Pueden cambiarse o desarrollarse. En ello allí tenemos, ¿no?, un planteamiento muy importante del modelo FORMAT, ¿no?, que es un aprendizaje, es un proceso en donde se define, ¿no?, que el aprendizaje es un proceso continuo, cíclico de toda la vida, consistentes en diferenciar e integrar modos personales de adaptación. Los individuos aprenden de forma diferente, aunque identificable, ¿no? Las diferencias en estilos de aprendizaje están significativamente relacionadas con la motivación personal y el desempeño, lógicamente. Los aprendizajes se expanden y refinan los modos adaptativos al ejercitarlo, ¿no?, en este caso. El modelo FORMAT, allí podemos visualizar de que no hay métodos específicos en el cual se desarrolla. En un primer momento tenemos allí la activación del conocimiento, el método de discusión, ¿no? Allí tenemos actividades tanto del maestro como también tenemos actividades que desarrollan nuestros estudiantes, ¿no? En este caso los maestros tienen la actividad de motivar, de la observación, ¿no? Y en caso de los alumnos, la examinación y cómo conectarse, ¿no?, en el aprendizaje. Luego tenemos allí la adquisición del conocimiento, ¿no?, como método expositivo. Las actividades del maestro, ¿no?, allí las define, fuentes de información que tienen que facilitar allí. Las actividades del alumno, el alumno imagina y cómo también define. Otro método que tenemos allí en esta práctica del FORMAT, tenemos, ¿no?, la práctica del conocimiento, método activo, facilitador, en donde el maestro facilita, el coach también es importante allí analizarlas. En la actividad de los alumnos tenemos la práctica, el ensayo y la exposición definitivamente para verificar esos aprendizajes. Tenemos también la aplicación y evaluación del conocimiento, método autodescubrimiento. En las actividades del maestro tenemos ahí la evaluación y la retroalimentación, que también son fundamentales. En las actividades del alumno tenemos la reseña o la información que ellos tienen que también evaluarse, integrar la información que ellos tienen ya como parte de sus conocimientos.
Los ciclos del aprendizaje del FORMAT, allí tenemos el aprendizaje, los aprendices imaginativos, los aprendices analíticos, los aprendices de sentido común y los aprendices dinámicos. En cuanto a los aprendices imaginativos, tenemos la significación que debe de tener todo estudiante para captar, ¿no?, determinados conceptos. También allí, en los aprendices analíticos, tiene que ver, ¿no?, la adquisición de conceptos. En los aprendices de sentido común, las habilidades que tienen que desarrollarse, ¿no?, extenderse mediante la práctica, experimentando, construyendo, practicando, creando usabilidad, intentando reparar. En los aprendices dinámicos, las adaptaciones son fundamentales, ¿no? Haciendo y sintiendo, buscando posibilidades, aprendiendo, autodescubrimiento, el autoaprendizaje en este caso. En los ciclos del aprendizaje FORMAT tenemos allí claramente, ¿no?, que están distribuidos en métodos. Un primer método tenemos el método de discusión, ¿no?, reflexionando, motivar y presenciar, ¿no?, en este caso una motivación, interacción aprendices y profesor. En el método informacional tenemos aquí la experimentando, ¿no?, situaciones, profesores actuando y lógicamente enseñando también. En método de entrenamiento tenemos la conceptualizando, aprendices reaccionando y también los maestros allí facilitando. En el método de autodescubrimiento tenemos la actuación en sí, ¿no?, interacción aprendices, profesores, la evaluación y la remediación en este caso. Ahí tenemos un esquema que puede explicar claramente el modelo FORMAT que ya acabamos de explicar en presentaciones anteriores. Allí también decíamos que es importante tocar este punto, esta estrategia en el cual no haya desarrollado Cole, el enfoque para la comprensión. ¿Y qué es el enfoque para la comprensión? Bien, es la capacidad de dominar los conocimientos. Es explicar, es mostrar hipótesis y también es emplear el pensamiento. El enfoque para la comprensión es un marco de enseñanza. Ayuda a obtener conceptos de su entorno. Aborda el cómo sé que aprendieron. También está organizada en estructuras guiada por tópicos generativos. Aborda para qué, aborda el cómo lo puedo hacer. Aquí tenemos un marco conceptual de la enseñanza para la comprensión que exactamente desarrolla estos tópicos. 4 tópicos fundamentales que desarrolla el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. En un primer tópico tenemos el tópico generativo. Temas generativos provocan actividades, ¿no?, facilitan la tarea de enseñar. Y el otro tenemos, ¿no?, las metas de comprensión, que es fundamental, ¿no?, el uso de la cognición, aspectos fundamentales. También hablemos allí de las actividades, que es fundamental, ¿no?, en este marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. Un tercer elemento tenemos allí la evaluación diagnóstica continua y finalmente los desempeños de comprensión. Todos ellos constituyen, ¿no?, elementos fundamentales para el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. Inteligencias múltiples, propuesta por Gardner en 1983, donde va a analizar y describir las 8 inteligencias que tiene el ser humano. Primero, inteligencia intrapersonal, que va a tener la capacidad de formarse un modelo preciso y verídico de uno mismo. Interpersonal, interacción social, tiene mejor aprendizaje en un grupo. Inteligencia espacial, modifica los objetos visuales con la mente. Inteligencia naturalista,
distingue, manipula, clasifica los elementos del medio ambiente. Inteligencia musical, entiende los sonidos y las emociones que conllevan. Inteligencia lingüística, forma parte de la inteligencia humana que va a vincular con el lenguaje verbal. Inteligencia lógico-matemático, que va a tener la capacidad de comprender los problemas complejos. Inteligencia corporal, que va a tener la capacidad de movimientos tanto como autoexpresión o como acciones precisas para lograr una meta. Ahora vamos a pasar a lo que es neuropsicopedagógico. Va a ser un conocimiento interdisciplinario en la que los conocimientos de la neurología, pedagogía, la psicología y la educación se van a unir para dar una respuesta a la problemática relacionada con el aprendizaje y el desempeño escolar. Y esto para potenciar las habilidades del aprendizaje partiendo de sus capacidades reales. ¿Cuáles van a ser estos factores? Primero, va a evaluar los procesos psicológicos básicos superiores para luego potenciar cada proceso de aprendizaje. Luego va a proponer estrategias con los padres y profesores con la intención de brindar herramientas para incluir el proceso de la enseñanza, para finalmente respetar el ritmo del aprendizaje. Los fundamentos de la educación inclusiva. Aquí Murillo nos dice garantizar el acceso, la plena participación y el aprendizaje de todo y cada uno de los estudiantes independientemente de sus diferencias personales y su procedencia social y cultural. Asimismo, la UNESCO refiere que los alumnos con necesidades especiales deben tener acceso a una educación regular con estrategias pedagógicas acordes a las necesidades del estudiante. De la misma forma, también hay algunos principales obstáculos que enfrenta la educación inclusiva. Primero, los docentes. Manifiesta que los docentes no están siendo formados para poder enseñar a los estudiantes con discapacidad o algunas limitaciones, falta de estrategias. Algunas barreras físicas. Las instituciones educativas en lo que concierne a la infraestructura no están siendo construidos con la finalidad de atender a esos estudiantes. Luego, las creencias erróneas, los planes de estudio, falta de financiación y finalmente lo que es la legislación. Básicos sobre desarrollo cognitivo y neurodidáctica. Mi gato se está comiendo tu pollo. Observar el ciclo de aprendizaje 4MAT. Aprendices imaginativos, aprendices... Neuropsicopedagógico. Conocimiento interdisciplinario en la que los conocimientos de la neurología, la pedagogía, la psicología y la educación se unen para dar una respuesta a la problemática relacionada.